Teorías, ¿qué tal? Este vídeo va sobre los mejores ETFs para materias primas y también sobre, más importante casi que lo otro, sobre qué ETFs tienes que evitar a toda costa para operar estos mercados e invertir, que es de lo que se trata en la mayor parte de los casos. Así que nada más, sin más historias, empezamos. El primero, el ETF del físico del paladio. Este es uno de los ETFs que más me gusta desde hace muchos años porque o sea, no tiene coste financiero, que esta es la clave para invertir en ETFs de materias primas o para elegir los que tienes que usar. O sea, no tiene coste financiero importantes porque invierte en el producto físico, o sea, en onzas de paladio, pues donde las guarden en las cámaras salas de Londres, de Nueva York, etcétera. Y es uno de los que más me gusta porque se llama el PAL, este de aquí, porque, bueno, vemos que tiene unas subidas muy fuertes en los últimos años. Incluso antes de los últimos años, o sea, hace 20 años, 15 años, es un ETF que ha estado teniendo un comportamiento pues relativamente bastante bueno. Mejor, por ejemplo, que la gran mayoría de metales, pero también tiene que tener en cuenta una cosa, tiene mucha volatilidad y, por ejemplo, fíjate, aquí tuvo desde el 2011 hasta el 2017 años en los que no ganó nada, incluso pues bajó un 50% en caída. Así que, bueno, es un ETF como todos que hay que tener cuidado, pero que a largo plazo pues es una buena elección para una cartera diversificada de ETFs. El siguiente, el Lithium and Battery Tech ETF. Este no es específicamente de materias primas puro, porque se trata de invertir en acciones que están pues involucradas en el mercado del litio, ¿no? Pero a mí me gusta incluir estos ETFs en la inversión de materias primas porque la verdad es que la mayoría de los ETFs de materias primas que invierten en el producto, entre comillas, físico, lo hacen en futuros y entonces no son productos realmente eficientes del todo. El que acabamos de ver, el del paladio, sí, o el del oro, pero hay muchos otros que no y a mí pues no me gustan y algunos tenemos que evitarlos a toda costa. El del litio, pues ¿en qué invierte? Pues en una cartera de acciones que tienen pues importante interés en el mercado del litio, ¿no? Necesitan litio, pues, o producen litio. Por ejemplo, podemos ver algunas de las empresas de los coches eléctricos, como por ejemplo Rivian, y en este caso, pues aquí tenemos a Panasonic, Samsung, que también usará este elemento. Y en general, pues eso, una cartera de acciones que se suele comportar bien si el litio le va bien y suele bajar pues si el litio baja, ¿no? En este caso es el símbolo LIT. Así que vamos a ver cuál es LIT aquí, Global Lithium. Como vemos por aquí, pues también otro mercado muy volátil, parecido al de platino, fíjate, de $46 a 14 cayó. Y luego en el 2017 al 2021, pues también de 41 a 18. Pero luego, fíjate el bombazo de 17 pues se fue casi a 100, ¿vale? Y ahora está ahí sufriendo un poco pues con el resto del mercado como Tesla, ¿no? Y estas empresas así, que son también empresas de, entre comillas, litio. Pero vamos, que es un ETF en el que se puede ganar y se puede perder, como siempre, pero hay que tenerlo en cuenta. Para mí es uno de los mejores en una cartera de nuevo diversificada de ETFs de materias primas. Otro ETF que me gusta de materias primas, el Crop. Agriculture, AGTech, perdón por el inglés, and Food Innovation ETF, vale, el Crop. ¿Y esto en qué invierte? Pues parecido al del litio que acabamos de ver, invierte en empresas que están metidas en lo que yo digo, en lo que todo el mundo ya conoce un poco como la Agenda 2030, nueva normalidad, y claro, aquí pues son empresas que, por ejemplo, Beyond Meat, ¿no? Que es como carne artificial, carne fake, carne falsa, y el resto de empresas, ¿no? Que vemos aquí, Corteva, Nutrien, alguna que veo China por aquí, supongo que esta será China, no estoy seguro, Yuan Longping, Titan Machinery, entonces todas estas empresas, Deere, que es una empresa muy interesante, todas estas empresas, pues bueno, están metidas en esta nueva normalidad, ¿no? De pues intentar crear un ecosistema de comida sostenible. Nos puede gustar o no, pero bueno, es lo que hay, ¿no? De momento parece que esto va a ser lo que va a tomar cada vez más fuerza y entonces este es un ETF que yo creo que habrá que tener en cuenta en el futuro, no solo el ETF, sino estas acciones
que por cierto han sido algunas de ellas han sido de las mejores de los últimos años, ¿no? Como Nutrien. Curiosamente es un ETF que pues aquí vemos que no tiene mucho recorrido histórico y ahora mismo está pues cotizando a la baja, muy mal. Curioso porque con el tema de la inflación pues algunos pensarían que debería estar bien, ¿no? Pero no, no porque esto depende, digamos, entre comillas, de la tecnología. Y entonces en este caso casi sería como una materia prima, como digamos apostar por que desaparezcan las materias primas actuales, las materias orgánicas, la comida orgánica, y que aparezca lo que se introduzca la comida no orgánica, que es de lo que va esto un poco, ¿no? Es decir, artificial. Es como decir, cambiar el modelo de materias primas casi, ¿no? Pero bueno, sin enrollarme demasiado, una buena alternativa para diversificar una cartera de materias primas de manera eficiente, porque estos son acciones, ¿vale? No son futuros, ni historias raras, ¿no? Ni opciones financieras. El siguiente, United States Copper Index Fund. Este es uno que invierte en el cobre, pero no en el cobre físico, sino en los futuros. A mí nuevamente estos no me gustan para invertir, este es el CPER. No me gustan para invertir porque los futuros se van comiendo el capital en términos de coste financiero. Sin embargo, bueno, no es del todo, no es de los peores, ¿vale? Digamos que pues, pocos puntos porcentuales al año en términos de coste financiero y es capaz de replicar de manera bastante exacta o casi el precio del cobre, la evolución del precio del cobre. No es un ETF que yo tendría de manera muy sobreponderada mucho del mismo, pero no lo tendría, digamos, no sé, para siempre, ¿no? 20 años o algo así, sino a lo mejor de una manera especulativa para introducir en la cartera a lo mejor 4 o 5 años, cuando yo a lo mejor piense que el cobre puede estar barato. Por ejemplo, imagínate que estamos aquí en el 2016 y digo, oye, pues esto parece barato, ¿no? Que hasta el cobre ha caído mucho, pues vamos a invertir, ¿no? Y a lo mejor, mira, pues 4 años después, pues estaba cotizando pues al doble, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Es un ETF que a lo mejor viene bien para diversificar. A mí en particular me gusta más el de las mineras de cobre, pero bueno, he puesto este para ver que no todos los brokers de futuros, o sea, de ETFs de materias primas, que siguen el futuro de la materia prima son horribles, como veremos más tarde, ¿no? El siguiente, como puede ser de otra manera, el GLD Gold Shares SPDR, que invierte en el oro físico. O sea, es como básicamente sigue el precio del oro físico a nivel internacional y lo hace de manera casi perfecta, ¿vale? O sea, vamos a ver, invertir en esto pues es seguir la evolución del precio del oro. Los puristas del oro dicen que esto es una porquería porque, claro, cuando quiebra el sistema, pues claro, el que emite este tema y el que lo gestiona quiebran también y no vas a tener nada. Y es verdad. Pero bueno, para eso tiene que quebrar el sistema y conocer ese momento, pues a ver quién salva el cuello, ¿no? Así que bueno, mientras no quiebre y haya crisis y el sistema no quiebre por completo, este ETF va a seguir existiendo y es una manera de posicionarse bastante bien en materias primas y yo, por ejemplo, pues lo uso bastante, ¿no? De hecho, yo tengo posiciones en el GLD a largo plazo, ¿vale? No estoy pensando venderla, sino vamos a ver qué pasa, como un seguro, ¿vale? Como una inversión un poco seguro. Siguiente ETF interesante, el eShares Oil, Gas and Exploration Production, bla, bla, bla. Este es de acciones, o sea, un ETF que invierte en acciones energéticas y sobre todo, bueno, del petróleo y del gas en la exploración y también la producción. Así que el mismo ETF ya es bastante, entre comillas, diversificado porque tiene empresas que atacan pues diferentes nichos del mercado energético y es un ETF también muy interesante para pues una cartera diversificada, ¿no? ¿Qué empresas tenemos en qué empresas invierte? Pues mira, ConocoPhillips, EOG, Canadian, los sospechosos habituales que encontramos en los últimos tiempos, bueno, en los tiempos de la inflación, depende de cuándo veas este vídeo, que se han comportado bien, ¿no? Devon Energy, Coterra, Marathon, y es un ETF, pues nada, que más o menos, pues como es lógico, ese POG le va bien cuando el petróleo sube y el gas natural, y le va mal pues cuando el petróleo baja, ¿no? O sea, y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, pues los años que tuvo el petróleo así jodido, 2015 al 2020 con el COVID, pues mal, y luego fíjate, de 500, bueno, en este caso en libras, supongo,
o peniques de 500 libras a 2000 y pico, ¿no? En cosa de un par de años. Así que bueno, también un ETF muy volátil, pero muy útil para una cartera bastante equilibrada, ¿no? Si te fijas bien, una cartera equilibrada puede ser una mezcla de estos 6, ¿no? Por ejemplo, tener una cartera de ETFs de materias primas, ¿no? El ETF del paladio, de acciones del litio, de acciones de innovadoras de los mercados de comida y de agricultura, un ETF del cobre o de las mineras del cobre, que no lo he puesto aquí, el ETF del oro, el físico del oro y el ETF pues de la exploración de gas y petróleo y tal. Vale. ¿En qué ETFs no invertir? Pues en uno que por ahí yo lo veo en artículos en artículos de webs importantes, o sea, mucho más importantes que la mía, muchísimo más, o sea, y lo ponen para invertir y en vídeos de YouTube innumerables, y yo no entiendo por qué la gente hace esto, porque esto no es para invertir, el uso ni el UNG, que es otro que es el del gas natural, UNG, estos son bombas nucleares, ¿vale? Para invertir. Son ETF que invierten, o sea, en los futuros de estos mercados y por la manera en que, digamos, se negocian, por la manera en que cotizan, por la manera en que siguen estos futuros, pierden mucho aceite, pierden mucho por el tema de los intereses, ¿de acuerdo? Es decir, los futuros tienen un coste financiero y claro, ese coste financiero a lo mejor, pues, vamos a poner el uso aquí en el gráfico, ese coste financiero pues puede ser, yo qué sé, en estos productos puede ser fácilmente un 5, 10% anual, un 15, depende del año. Entonces, claro, cuando vas, esto es mi uso, ¿no? Por ejemplo, vemos que esto es una barbaridad porque ha caído más de un 90%, ¿no? Desde hace 15 años. Sin embargo, si vemos el precio del petróleo, aquí es totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner en comparativa, comparamos uso con el precio del petróleo y claro, esto, o sea, no sigue el precio del petróleo, ¿vale? Estaría bien si este ETF siguiera el precio del petróleo de manera más o menos fiable, ¿no? Pero no para nada, porque en lo que el precio del petróleo, pues desde aquí, digamos, desde 2007, el precio del petróleo pues ha subido un 7%, que ha estado ahí plano, la verdad. Este ETF pues ha bajado un 85%, o sea, un 85% es una ruina total. Así que, hazme caso, olvídate de estos ETFs, no hagas caso nunca. Siempre que ves un ETF de materias primas, son los más importantes en este caso. Mírate bien de qué manera, en qué cotizan, cuáles son sus holdings, cuáles son las empresas o los futuros o los activos en los que inviertes, si son físicos, si no. Y mira el gráfico bien, porque si el gráfico ya te va a decir, mira, esto no. Por ejemplo, el del gas natural, UNG. United States Natural Fund, mira, este es incluso peor que el de petróleo. ¿Por qué? Porque los costes financieros del gas natural asociados al almacenamiento, esto y lo otro, son tan grandes que cada año el futuro ese pierde mucho, ¿no? Por el coste. Imagínate, es lo mismo que operar el CFD, sí, pero es el CFD de este artículo, te va a salir, yo que sé, un 30% del coste anual o 40%, no sé, depende del año, ¿no? Pero una barbaridad. Entonces, claro, ¿cómo vas a invertir en esto? No es para invertir, esto es para hacer trading, porque es un mercado muy volátil, eso sí, muy volátil, que mira, fíjate, pues cuando se mete la subida, pues es muy volátil, ¿no? Se va de, yo qué sé, de 9 a 33, y ahora sí, no es tan volátil, o sea, no es tan volátil al alza, es una porquería, la verdad. Pero bueno, que hay posibilidades de trading, por ejemplo, alguien dice que, oye, eso está muy bajo ahora, pues a lo mejor va a rebotar, pues voy a empezar a meter largos aquí, especulativos, pero esto es una operativa de trading muy difícil, que yo no recomiendo a prácticamente casi nadie. Y nada más, para hacer trading y ahora sí muy precario. Nada, así que recuerda lo que te he dicho, los mejores ETFs para invertir son los primeros que te comenté y luego otros. Y luego estos otros que tengo en esta lista también, que son, para añadir a los que ya nombré, son bastante aceptables. Por ejemplo, el United States Gasoline Fund invierte en mercados derivados y tiene un comportamiento no tan malo como el del uso, ¿no? Por ejemplo, y Share Silver Trust, similar al del oro, pero en plata. Gold Miners, las mineras del oro, acciones mineras del oro, también bastante bueno. El Copper Miners, este es el que comenté antes, hablando del tema del cobre, pues mineras invirtiendo en acciones que producen minas de cobre y tal. Este es el ABRDN Physical Precious Metals. Este es como una mezcla de el GLD, del de la plata, el del paladio, del platino. Es como una mezcla de
ETFs físicos de los metales preciosos, pero no incluye pues, bueno, incluye creo que estos cuatro, ¿no? Plata, oro, paladio y platino, así que está bastante bien para el que, por ejemplo, no quiere comprar los ETFs individuales, compra este. Y bueno, ya está pues expuesto más o menos a una cartera variada, ¿no? de metales preciosos. Sin embargo, a lo mejor por la liquidez, este no tiene mucha liquidez, así que a lo mejor hay gente que no le gusta mucho, eso habría que verlo. Wheat Fund, del trigo, Commodity Index Tracking Fund y Shares Oil Gas Exploration. Esto ya lo vimos de acciones relacionadas con el mercado. Y nada, hay varias opciones, hay muchas más, ¿vale? Pero estas que he puesto, las primeras y estas que acabo de poner aquí, son de las mejores que hay para construir una cartera diversificada de ETFs de materias primas. Olvidarse de los ETFs de que invierten en futuros de materias primas, sobre todo los que nombré antes, el uso y el del gas natural, y si se invierte en alguno, pues que haya algunos bastante decentes, pues que tengan, digamos, que pierda poco por el coste financiero, ¿no? Y que eso se ve pues en el gráfico más que nada, ¿no? El gráfico a largo plazo ahí te indica más o menos. Y eso, nunca olvides de mirar también el expense ratio, ¿no? Que es como el gasto de gestión de todos los años, ¿no? Que bueno, viene a ser, yo qué sé, entre un 0,40 y un 1%, dependiendo del ETF, ¿no? Que eso que siempre hay que contar con ello. Así que nada más por este vídeo. Espero que te haya gustado. Rubén de Mejor Broker de Bolsa. Hasta la próxima. Chao.